No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. El Señor cada domingo nos alimenta, como he insistido permanentemente cada vez que nos reunimos para contemplar la palabra del Señor. Él nos da su palabra, una palabra que ilumina, que fortalece, que muestra el camino, que da sentido a nuestra existencia. Acojamos plenamente esa palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y les dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Hoy el Señor nos regala una parábola que es muy conocida y que nosotros generalmente conocemos con el nombre de la parábola de los talentos, porque se nos dice que un señor rico que tiene unos criados deja a estos criados encargados de manejar su hacienda y al uno le entrega una cantidad de dinero, a otro le entrega otra, a otro le entrega otra, bajando un poco esa cantidad, de tal manera que al primero le entrega mucho, al segundo le entrega más o menos y al último le entrega poco. Y nos dice la parábola entonces que el que recibió mucho dinero y el que recibió relativamente buena cantidad de dinero, trabajaron, se esforzaron, lucharon para que ese dinero diera mucho rédito. En cambio, el que recibió poco dinero pensó que no tenía nada que hacer, le dio miedo del patrono y escondió ese dinero. Cuando el Señor volvió y empezó a pedir cuentas, entonces allí fue donde apareció realmente el trabajo, el esfuerzo, la lucha de unos y en cambio la negligencia, la pereza del otro. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que todos nosotros hemos recibido, y ahí está la palabra clave, talentos, muchos talentos. En el campo espiritual, en el campo humano, en el campo también material, muchas capacidades, muchas posibilidades. Y el Señor lo que quiere es que nosotros hagamos rendir eso, lo hagamos rendir de verdad y que pongamos todo lo que hemos recibido al servicio de los demás. Eso es hacer rendir
los talentos, ponerlos al servicio de los demás. Que mi inteligencia, que mi capacidad de libertad, de voluntad, que todas las capacidades que yo pueda tener en todos los campos, no las use yo solamente para mi provecho personal, pensando solamente en mí mismo, sino que verdaderamente piense que mi vida tiene que tener una dimensión fundamentalmente social, que mi vida tiene que estar al servicio de los demás, que mi vida tiene que ser de verdad una vida en la que todos los días de alguna manera contribuya a que la sociedad en la cual yo vivo sea una sociedad mejor, que allí en esa sociedad reine la paz, reine la justicia, la fraternidad, la solidaridad. Ustedes se estarán preguntando por qué Monseñor repite siempre lo mismo, porque es que eso es lo básico, eso es lo esencial. Si nosotros somos capaces de comprender que nuestra relación con Dios significa un compromiso fundamental con los demás, si nosotros somos capaces de comprender que no puedo amar a Dios sino en la medida en que sirva a los demás, si nosotros somos capaces de comprender que amar a Dios no significa simplemente participar en unos actos litúrgicos o hacer unas oraciones, sino que significa un compromiso de todos los días para hacer que nuestra vida sea verdaderamente útil, entonces sí estamos comprendiendo de verdad lo que Dios quiere de nosotros. En cambio, si pensamos que la religión es solamente, incluso concebida como una especie de egoísmo para salvarme yo, para ponerme yo en buenos términos con Dios y para recibir toda una serie de gracias y de favores de parte de Dios, pues indudablemente que nos estamos equivocando. Lo fundamental es que nosotros tenemos a Cristo como nuestro modelo. Y Cristo toda su vida la utilizó para el bien de los demás. Basta recorrer el Evangelio para darnos cuenta cómo el Señor estuvo permanentemente cercano del que sufre, del que tiene necesidad, para darle todo lo que Él tenía. Y lo mismo los apóstoles, como nosotros lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles. Allí los apóstoles empezaron verdaderamente a ponerse al servicio de los demás de una manera estupenda. Dios quiere entonces que Él nos ayude a comprender lo que significa toda esta parábola de los talentos para nuestra vida y que seamos capaces de empezar poco a poco, pero decididamente, a poner al servicio de los demás todo lo que el Señor nos ha dado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.